Vamos a saludarnos. Estamos contentos de vernos unos a otros. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué gozo es estar juntos en armonía. Somos ese cuerpo que Cristo dijo, ese es mi cuerpo. Y Cristo dijo, ustedes son mi cuerpo. Amén. Él es la cabeza del cuerpo. Y Él nos llama eclesía, los llamados y escogidos que salimos de donde estábamos y de lo que éramos, y ahora somos en Él una nueva creación. Amén. ¿Trajo su Biblia y su cuaderno y su pluma? Vamos a orar. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, sean iluminados los ojos de nuestro interior, y rogamos a nuestro Padre, quien es el que da, el que procrea, el que hace nacer. Toda buena dádiva está aquí, es para nosotros, es enviada por Él, y que nos dé espíritu de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento de Cristo Jesús, porque para nosotros son las riquezas de su sabiduría y de su gracia, y nos gloriamos en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos las escrituras en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Vamos a partir de esta sección. Tiene como encabezado en nuestras Biblias, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Primera carta de San Pablo a los Corintios. Dándole a usted un contexto histórico o la situación de la comunicación. El apóstol Pablo estuvo en Corinto durante 1 año y medio y allí estableció la iglesia. Él mismo dice, yo los procreé en Cristo Jesús por medio del Evangelio. También algunos otros maestros como el apóstol Pedro, como Apolos, estuvieron de visita en Corinto, predicando y enseñando la palabra del Señor. En el primer capítulo, el apóstol Pablo nos expresa que ellos estaban enriquecidos en toda sabiduría, ciencia y conocimiento, y en palabra. Había actividad espiritual en ellos, que son los dones del Espíritu, pero esta iglesia estaba en una situación espiritualmente en detrimento o decadencia. Era carnal, estaba envanecida, había divisiones, celos, contiendas, etc. Y lo primero que el apóstol Pablo trata en esta primera carta es decirle a la iglesia el fundamento de la fe, el fundamento de la fe de ellos. ¿Cuál es? Y es el fundamento de cada creyente. Como nota, el capítulo 2, verso 5, dice, para que la fe de ustedes, para que la fe de ustedes, para que la fe de ustedes. Y hoy eso es lo que vamos a revisar, a examinar. A ellos fue quien el apóstol Pablo les dijo, escribiéndoles,
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esa palabra fe, todos nosotros la hemos escuchado. Y permitamos que la palabra del Señor sea quien nos muestre esa fe. Vamos a comenzar a leer el capítulo 1, verso 18. Dice, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura. Locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. Entonces, vamos a ir a otras versiones enseguida. Quiero leer primeramente el verso para reconocer mediante otras versiones la intensidad y el brillo de esta palabra. Para los que se pierden, perdición, estado de perdición es igual a estado sin vida, sin Dios, condición espiritual de muerte. Pero ahí es un cambio de dirección. Para los que se salvan, allí hay vida, estado de vida, naturaleza divina de Dios para los que se salvan. Entonces esto anuncia que hay una forma de salvarse. Hay una manera de salvarse. Y allí es el contenido, o allí va desarrollando el apóstol Pablo esa cuestión respecto al estado de salvación. Y es interesante darnos cuenta de esta salvación en una carta a una iglesia. Entonces dice, pero para los que se salvan, que son llamados salvos o salvados, es decir, para nosotros, ya somos, ya estamos, somos nosotros. Hay quienes aún no, pero hay quienes ya son. Y Pablo, usando ese término nosotros, puede decir nosotros, es poder de Dios. Entonces, en este texto hay dos frases muy importantes. La primera es el mensaje de la cruz. La segunda es lo que es el poder de Dios. Vamos a la traducción lenguaje actual, por favor. Traducción lenguaje actual. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo, allí está el mensaje de la cruz. Cruz es el lugar, es el madero donde estuvo crucificado una persona. Es la persona de Jesús. Todos lo entendemos históricamente y lo sabemos, ¿verdad? Ahora, Pablo aquí anuncia el mensaje, es muy importante. Es el mensaje, no el día, no la hora, no si hacía calor o era sol o estaba oscurecido, sino el mensaje de la cruz, que es precisamente la muerte de Cristo. Y eso que es el mensaje es porque comenzaron a hablar de la crucifixión de Cristo. Comenzaron a creer en la obra. Y ahí está la palabra revelada a la iglesia, y es la palabra de fe que predica la iglesia,
de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. En otra versión dice locura. Locura es un término en donde nuestra inteligencia humana, razonamiento humano, lógica humana dice, ¿cómo crees? No puede ser. Eso es cualquier otra muerte. Si hubo 3 allí crucificados y los romanos crucificaban a cada rato, sentenciaban con esa muerte a los malhechores. Uno más. Y aquí es donde es locura, es una tontería. Es considerar que no tiene el valor que el mensaje dice que tiene. El valor está en la persona, que es el cuerpo de la persona que fue crucificado y murió. Entonces, pero los que así piensan no se salvarán. Mire esas declaraciones. Entonces, creer, que ahí está eh, en el aspecto de pensar, porque estás pensando con tu corazón, pero cuando pensamos en nuestro corazón, que es cuando el corazón dice, no acepto ese mensaje, para mí no tiene sentido, para mí no tiene valor, no, ni siquiera tiene trascendencia. Dice, los que así piensan no se salvarán, no se salvarán. Allí está la salvación, pero por no aceptar, por no creer, por no confiar, por no recargarse en esa salvación que es una obra de Dios en ese cuerpo de su Hijo físicamente, por no, el texto dice, no se salvarán. Esa palabra salvación es muy importante. Salvación es cambio de estado, cambio de condición espiritual, de estar muerto a estar vivo para Dios. Es una regeneración, nueva naturaleza. Eso es el paquete de salvación. Ahora, como les mencioné al principio, estamos entendiendo por la lectura que esta es una carta a una iglesia, porque la iglesia estaba siendo por la cultura de los griegos y los romanos, por la sabiduría de los griegos, como en esa ciudad colonia romana, Corinto, era un puerto marítimo muy importante, atraía a los judíos, a los romanos y a los griegos y todas sus corrientes. Y de ellos había salido la iglesia, habían recibido el mensaje del evangelio. Entonces, Pablo está atendiendo a situaciones propias de los creyentes que tienen que ver con lo fundamental, la salvación. No es algo secundario, sino algo fundamental. Por ello leímos en el capítulo 2, verso 5, quiero que su fe esté fundada correctamente. Entonces, vamos a ver esa locura. ¿Cuál es el argumento de esa locura o esa tontería que por parte de los griegos y de los judíos arguían diciendo, no me salgas con eso, Pablo?
pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder. Allí viene la diferencia. Vamos a ver ese poder. Es muy importante eso. Por un lado, locura. Por otro lado, poder. Vean la preciosa pluma del escritor. Amén. Entonces seguimos leyendo y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Sabios e inteligentes tienen nacionalidad, tienen situación geográfica, pero ya es hablar de naciones, es hablar de corrientes, es hablar de generaciones completas. Y cuando el texto los llama sabios e inteligentes, es el pensamiento humano que ha construido para sí una superación, llevar su alma mediante un conocimiento superior a un estado que ellos mismos dicen que tiene trascendencia eterna. Los inteligentes, los sabios, y allí entran los griegos y los judíos. ¿Qué quiere decir? El mundo gentil y el mundo judío. Pero dice la palabra, vean lo que estaba anunciado, destruiré, porque eso, la sabiduría de los sabios, no es útil para salvar, es algo inútil para ellos mismos. Y desecharé la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con todas esas tradiciones humanas, todos esos mandamientos humanos diseñados por el hombre, para hacer que los hombres entren en una corriente de ritos, de marcas en el cuerpo, sentirse que tienen una religión santa, sentir que tienen una religión pura. Y dice eso, dice el texto, desecharé todo eso. Seguimos leyendo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Sabios, los sofistas griegos. Escribas, los judíos, los copistas de la ley, los que interpretaban la ley, los abogados de la ley de Moisés. Y dice sarcásticamente, ja, 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 ¿dónde está el sabio? A ver, quiero ver sus planes. Ja, 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 ¿dónde está el inteligente? ¿Dónde está el escriba? Que me digan su plan de salvación, porque todo eso lo desecharé, porque yo, el Señor, ya tengo preparado mi salvación. Ya tengo preparado mi salvación. Miren, con estas palabras el Señor está englobando a medio mundo en esa expresión. Todos por tribu, lengua, nación, país geopolítico, región del mundo, religión, prácticas, etcétera. Todos entran dentro de la nomenclatura de sabios e inteligentes. Pero dice el Señor, ¿dónde está el sabio? Quiero que me pruebe su salvación. Quiero que me diga, yo estaba muerto, pero ahora vivo. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese sabio que se jacta de sí mismo que ya encontró la vida eterna? ¿Dónde está el inteligente? Y seguimos leyendo. Dice, ¿dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque cuando Dios dio la salvación, cuando Dios trajo la salvación en la persona y obra de sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, enloquecieron. Ahí estaban los romanos, ahí estaban los judíos, ahí estaban los griegos. Ellos enloquecieron. Los judíos de inmediato pusieron su postura. No aceptamos a este como nuestro Mesías. Este no es nuestro Mesías. Enloquecieron. Entonces, dice,
Y vean el verso 21. Este texto es muy valioso. Vean lo que les soltó Dios en Corinto por medio del apóstol Pablo, este anuncio. Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Dios no permitió, es decir, no está permitido por Dios. Dios no otorga autorización ni permiso que se le conozca, que se llegue a Él por medio de la sabiduría. Ese término sabiduría, en el contexto histórico de esa carta, en la ciudad de Corinto estaban los sofistas, Sofía de sabios, los sabios. Ellos se creían de una alta moral, de un conocimiento superior, tenían sus propias escuelas de sabios y tenían discípulos. Y a diferencia de los comerciantes y los artesanos, ellos no creían en usar su vida trabajando o haciendo trabajos manuales. Ellos ganaban dinero con sus discursos. Fíjense nomás. Ellos recibían dinero de la gente mediante sus discursos porque usaban sabiduría humana y palabras elocuentes. Y Dios dice, voy a tronar todo eso del mundo. Les voy a mostrar mi salvación. Cada vez que en este momento de que estoy predicando la palabra del Señor y leyéndola, y veo frases como los judíos, los griegos, los escribas, los sabios, en mi mente suena el término las religiones, las religiones, las religiones, las sectas, las religiones. Ahí están, son ellos, sea por el lado de las religiones antiguas que tienen ritos, ceremonias, cultos, leyes, o sea, por el lado de las civilizaciones, que es principalmente la griega, de donde sale la política, que todavía es algo actual. Ahora, en este año de elecciones, la democracia sale de los griegos, la política sale de los griegos, y los griegos eran los pensadores, los sofistas, los sabios. Los romanos, a pesar de que fueron sus conquistadores, adoptaron las ideas de los griegos. Entonces, esto que estamos leyendo es algo de actualidad. ¿Cómo es que llega Dios y dice, desecharé todo eso, porque yo no permito que me conozcan ni mediante lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, tu autor, tú yoguista, tú esto, tú aquello, tú idólatra, tú esto? O sea, Dios dijo, yo no permito que me conozcan mediante la humana sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? Recientemente en una exposición, en una clase, el maestro, en una clase de teología, el instructor nos habló de las principales religiones del mundo, donde hay cientos de millones de seguidores. Todo eso, todo ello, tienen su propio profeta, tienen sus propios escritos sagrados. Dios los engloba así, los judíos y los griegos, o los no judíos. Dice el Señor, yo no permito y nunca he permitido que alguien me conozca. ¿Te acuerdas de esos iluminados y profetas de las religiones que dijeron, yo vi a Dios, Dios se me reveló, un ángel se me apareció, tengo las tablas de oro, yo fui,
Dios dice, va, están creyendo puras mentiras. Yo no permito que ningún ser humano me conozca mediante su sabiduría. Denle un gran aplauso al Señor. ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo Dios provee salvación? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo da la salvación el Señor? ¿Cuál es la obra de salvación de Dios para el hombre? Mientras estoy diciendo estas palabras, lo que está en mi mente al verlos y estar con ustedes es como estar en un diálogo con ustedes de uno a uno y diciéndoles, ¿cómo fuiste salvo? Dime cómo fuiste salvo. Si eres salvo, entonces lo sabes y sabes cómo. Y entonces no debo de encontrar yo distintas clases de salvación, como que si todos los caminos llegan a Dios. No, precisamente los caminos se hacen mediante la sabiduría del hombre. Y dice el Señor, yo no permito que nadie me conozca por la sabiduría humana. Entonces, dice el verso 21, porque Dios no permitió que ser humano, que religioso, que iluminado, que gurú, que profeta ha abierto ese candado. Ninguno. Que el mundo, el sistema, el gobierno del hombre, lo que el hombre controla, lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso, ahí está la disposición. Disposición quiere decir, así es como Dios quiere. Así, no es como el hombre quiera, es como Dios quiera. Fíjense bien, no se refugien en las iglesias, que de seguro ya hemos brincado como el jueguito de bebeleche o charangáis de una, otra y otra. No se refugien en las iglesias diciendo, estoy en esta porque esta sí me salva. No. Y no digan, me salí de aquella porque aquella no me salva. Tampoco, porque no es por medio de la sabiduría humana. Eso no está permitido. Entonces, no le vean a las iglesias esa capacidad. Entonces, Pablo va llevando su escrito. Pablo está bajo la inspiración del Espíritu Santo y está llevando y dirigiendo su escrito y dice, sino que dispuso. Esa es una tremenda palabra. Esto es lo que está disponible. Hay acceso. Aquí está la dádiva. Aquí está la puerta de la fe. Dispuso Dios salvar. ¿Quiere Dios salvar? Claro que quiere. Ahí está la disposición. Es la de Él, no la de un hombre, es la de Él. Toda persona que esté aquí, que sabe que no es salva, hoy le anuncio por el texto que Dios quiere salvarlo. Esa es la predicación del sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí está el testimonio de que Dios salva y quiere, está dispuesto Él a salvarte. Entonces, dice, dispuso salvar a los creyentes. Si somos salvos, entonces somos creyentes. Al ser salvos, somos identificados como creyentes porque es por la fe, la aceptación de la gracia. Entonces, vean ustedes, los creyentes son salvos por la locura de la predicación o del anuncio o del mensaje.
Otra vez el término locura. ¿Por qué? ¿Por qué locura? Porque traemos un trasfondo humano donde nos queremos valer de ritos, lavamientos, ceremonias, estilos de alimentación, estilos de vestimenta, cumplir con días, como hoy todos venimos, ya cumplí, va. Me porto bien, dice el Señor, no. Desecharé toda esa inteligencia que tú preparaste para ti. Desecharé toda esa forma de sabiduría humana. Yo te mostraré mi salvación. Qué tremendo es. Entonces dice, la locura de la predicación del sacrificio de Cristo es locura porque no cabe en la imaginación, en el entendimiento, en lo racional. No cabe, no cabe. Entonces, es una locura. Entonces, dice el verso 22, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Este texto es muy importante, ayuda mucho en el entendimiento de las corrientes del mundo. Los judíos piden señales milagrosas, es ese tipo de señales, milagros. Los griegos piden sabiduría. Pero ahí hay un cambio de dirección. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, porque ellos no creyeron que Jesús es el Mesías. Y para los no judíos, que entran todas las naciones no judías, una locura. Locura. Pero para los llamados, esa es una frase muy valiosa. Llamar en su sentido llano o simple es mencionar con voz el nombre de alguien. Oscar, Ramona, Hugo, Regina, te estoy llamando. Ahí está el llamamiento. Ahora, vean esto. ¿Quién fue la primera persona que nos explicó del llamamiento y nos dijo quién lo hace? Fue el Señor Jesucristo. El texto que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. El Señor Jesucristo comenzó a anunciar el llamado del Padre. En ese texto que ahorita lo pido en la pantalla, en el original, cuando leemos en nuestra versión, si el Padre no lo trajere, pues es traer a alguien, es de persona a persona. Pero en el original dice, ninguno puede venir a mí, a la salvación, si el Padre no lo arrastra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. No es un ándale, 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 entra, no. Si el Padre no lo arrastra, todo el Señor nos tiene que ayudar para comprender su salvación. No es un asunto de iglesitis, no es un asunto de que
me queda lejos, me queda cerca. No es un asunto de hoy es domingo, no es un asunto de que, ay, no he ido, voy a ir hoy. Hermanos, ¿son salvos? ¿O qué están pensando? Y lo sorprendente es encontrar la salvación en la carta a los Corintios. No es el valor de la reunión, es el valor del sacrificio. Por el valor del sacrificio se le da valor a la reunión. Y la reunión no la hace valiosa a usted, sino el cuerpo de aquel que dijo, eres mi cuerpo. ¿Ven? No soy pastor de una religión, no soy pastor de simpatizantes de perdón y amistad. Soy un pastor puesto por el gran pastor o el pastor jefe de las ovejas que son de él. Es por ello que hay un don o una gracia dada a algunos que son pastores. Ninguno puede venir a mí, Juan 6:44, si el Padre que me envió no lo arrastra. Aleluya. Dile a tu compañero, eres un arrastrado. Te arrastró el Padre, ¿verdad? Como a mí. ¿Te resististe? ¿Pudiste negarte? No. Para aquellos que están diciendo, déjame pensarlo. Soy un griego, un sofista. Yo tengo muchas cosas en la cabeza. Estoy buscando algún pastor que me las aclare. Bah, pura basura. El mensaje de la cruz de Cristo es lo que nos permite ver quién se salva y quién se pierde. Punto. Y eso lo van a ver nuestros ojos. Pablo lo vio. Nosotros lo vemos. Es el mensaje de la cruz de Cristo. Entonces, regresamos a la primera carta a los Corintios capítulo 1. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero. Pastor, no soy judío, pero es un tropezadero el mensaje para mí. ¿Ve el mismo término? Pastor, no soy griego, soy Tex-Mex, pero ¿sabe qué? Yo soy un buscador de la sabiduría, la Sofía. Quiero elevar mi entendimiento, mi alma, llevarla a un estado de pureza o de conexión con el más allá. Cualquier cosa que se le ocurra. Dice el texto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Esa mención de Cristo y crucificado quiere decir el Cristo que murió y resucitó. Ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra fe. Fe que salva. Ahí está nuestra salvación. Entonces dice el texto, verso 24, pero para los llamados, 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 llamados. Tanto judíos como griegos, ¿ven de dónde extrajo el Señor la iglesia? De los judíos y de los no judíos o los gentiles. Dice, Cristo es, vean esta declaración, Cristo es lo que los judíos andan buscando y pidiendo
y lo que los griegos andan pidiendo y buscando. Griegos, judíos, ya encontramos quién es lo que andamos buscando. Cristo. Ya párale de buscar. Cristo es poder de Dios. Eso es lo que los judíos buscan. Y lo buscan y saben buscarlo de tal modo que te intentarán judaizar. Todo eso está no en Oriente, ya está en Vallarta. Y lo que los griegos buscan no es algo territorialmente de Grecia, ya está en Vallarta. Te invitan a, y los gnósticos, y los estos, y los aquellos. Y Pablo dice, señores, Cristo es, Cristo es, Cristo es. Eso quiere decir, judíos, ya no tienen que vivir como judíos en su sentido tradicional, religioso. Griegos ya no tienen que vivir como griegos en su sentido de la corriente, como buscadores. Ahora es Cristo en ustedes. Dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, vean esa frase, poder de Dios. Poder de Dios, voy a poner una comparación para ubicar el significado de la frase. Poder de Dios no está referido allí como el evento de Pablo hacer un milagro. No. Poder de Dios allí es la obra de resurrección mediante el poder, el espíritu de poder del Espíritu Santo de aquel que estaba en la tumba que había sido crucificado. Ahí está la frase poder de Dios. Entonces, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a avanzar hasta el verso 30. Dice, pero gracias a Dios. Cuando ya hay actitud de gratitud, cuando ya hay acción de gracias, es porque ya hay conocimiento revelado. Dice, gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo. Pero eran judíos, pero eran romanos, pero eran griegos. Pero eso es la ciudadanía, ya no es la religión, ya no son la religión ni la tradición. Ahora son de Cristo. Y esa declaración, ¿sabes qué trascendencia tiene? Ahora son eternamente de Cristo. Aleluya. Ahora son eternamente de Cristo. ¿Ven? Diga conmigo, ahora soy de Cristo. A quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. Era lo que los griegos buscaban. Pero ahora ya no tengo que vivir como un griego. Ahora vivo como un cristiano o hijo de Dios, hija de Dios, hijo del reino de Dios. ¿Cuál sabiduría? La que Dios ha constituido. ¿Quién la constituyó? Dios. Y esa sabiduría, rápido nuestra mente pensamos en el modo académico. ¿Dónde está una biblioteca aquí en Puerto Vallarta? ¿Qué libros religiosos puedo estudiar? Denme un discipulado de esto. A ver, no. La sabiduría es la obra del sacrificio
de Dios en Cristo Jesús para salvación nuestra. Allí se funda, allí está la obra, ya como tal, obra. Y entonces, ¿por qué se le llama sabiduría? Porque entonces yo voy con los griegos y les digo, griegos sofistas, griegos de una mente elevadísima, griegos elocuentes en sus palabras, ahora yo soy sabio. Y ellos dicen, no es cierto, nosotros somos los sabios. No, yo soy sabio porque soy de Cristo. Eso es lo que me hace sabio. Entonces el verdadero sabio es aquel que creyó en Cristo, no el que es griego. Ya lo entendimos. Y el verdadero judío es aquel que es del Espíritu. ¿Ven? Por eso el versículo 22 es muy importante porque presenta allí las dos grandes corrientes o las formas humanas, unas por tradición y religión y otras por sabiduría o escuelas de pensamiento. Ahí están los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera. Dice el Señor, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero gracias a Dios, verso 30, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como vuestra, o sea, de ustedes, sabiduría, justificación, santificación y redención. Vean el paquete. Sabiduría, justicia, santificación por el Espíritu de Santidad y redención por la sangre de Jesús en la cruz, quien dio el pago por nuestra recompra. Dios nos ve ya no como griegos o gentiles, ni como judíos. Para Dios ya somos propiedad. Así nos ve Él, somos propiedad. Somos propiedad de Dios. Amén. Aleluya. ¿Verdad que vuestra fe se está fundando? Se está enriqueciendo, ¿verdad? Traíamos 2, 3 pensamientos que trataban de componer allí cómo me siento hoy o cómo me sentiré mañana, pero no es así. Dice entonces el capítulo 2, verso 2, más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado, su cuerpo molido, su sangre derramada, sus palabras en la cruz, sus llagas, su costado abierto, el por qué está allí y su resurrección al tercer día. Verso 4, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu. ¿Cuál es esa demostración del Espíritu? Recuerden, no es que Pablo les dijo, miren, les voy a hacer un milagro para que crean. Así no es. Esa referencia es, miren que aquel crucificado que estuvo en la tumba ha resucitado. Esa es la demostración del Espíritu. Ahora, sombrea la demostración del Espíritu y de poder, porque enseguida el verso 5 dice, para que la fe de ustedes, esa parte es muy importante. La fe, cada mexicano la puede expresar según sus padres o según sus creencias o según sus experiencias. Y traemos la fe fuera de su lugar. Traemos una fe que no es nuestra, es la de nuestros antepasados. La fe tiene que ser nuestra, no la de mi papá, ni la de mi abuelito, ni la de mi esto, mi aquello. La fe debe ser la nuestra. La traemos fuera del lugar o la traemos muerta. La traemos muerta.
¿Por qué está allí el 4 y el 5? Porque resuelve esa situación que estoy exponiendo. ¿Dónde debe estar nuestra fe, que es nuestra confianza, nuestra respuesta? El verso 5 responde, el verso 4, perdón, responde, donde esté el Espíritu Santo, allí debe estar nuestra fe. Les hago la pregunta, ¿estuvo involucrado el Espíritu de poder, el Santo Espíritu de Dios, en la resurrección de Cristo? La respuesta es sí. Entonces, donde está el Espíritu, ahí hay demostración. Allí debe estar nuestra fe. ¿Ven eso? ¿Está el Espíritu de Dios involucrado en la resurrección de Cristo? Sí. Por eso en otro escrito el apóstol Pablo dice, si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe. Vana, de balde, inútil, inservible. Entonces, sino en la demostración del Espíritu. ¿Cuál es esa demostración referida? Que el Espíritu de poder resucitó a Cristo entre los muertos. Esa es la demostración. Y para nuestra gloria, porque el texto, el 1:31 dice, el que se gloríese en el Señor, o sea, gloríese en la salvación del Señor. Para nuestra gloria, para gloriarnos en el Señor, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos actúa en nosotros los que creemos. ¿Ven? No actúa nuestra sabiduría. Actúa el Espíritu. ¿Cómo es que querríamos, cómo es que pudiéramos tener el deseo inútil de seguir actuando bajo nuestra humana sabiduría si tenemos lo mejor de lo mejor, que es el Espíritu? ¿Verdad? Entonces, dice el texto 5, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está la frase. ¿Cuál es esa referencia? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo de entre los muertos. Aleluya. Entonces, volviendo ya para concluir en el capítulo 1, verso 22, dice, los judíos piden señales. ¿Hay alguien aquí que anda pidiendo algo? Y los griegos buscan sabiduría. ¿Hay alguien aquí que es un buscador de algo? Y por eso vino aquí a ver si por aquí anda en algún rincón, en algún libro de allá o aquí en los cajones de aquí, o si sale por el micrófono. No hay diferencia entre la gente de la época de hoy y la época de aquel siglo. Seguimos la misma corriente. Queremos encontrar algo trascendental. Pablo dice, las señales milagrosas que los judíos piden no salvan, y la sabiduría que los griegos dicen alcanzar no salvan. Entonces, si usted dice andar buscando algo, le ayuda a completar la idea. Diga lo que anda buscando, pero complete el dicho. Diga que no anda buscando la salvación, porque las señales milagrosas no salvan y la sabiduría humana no salva. Anda buscando cualquier otra cosa. Pero si uno está clamando por salvación, uno no está pidiendo señales, uno no está buscando
tener aspiraciones sofistas. Uno pide un cambio de estado, cambio de condición, una regeneración, y Pablo responde y dice, está en el mensaje de la cruz, está en el mensaje de la cruz. Amén. Ahí está el poder de Dios para salvación. Aleluya. Ahora, en el capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Esta es una declaración muy importante. Primero, porque se trata del mundo. ¿Y qué es el mundo? Es todo lo humano y sus sistemas de gobierno, de control y de doctrina. Toda forma y todo concepto humano. Ahí entran las religiones. Lo que Pablo revela allí es que es un espíritu del mundo. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu. Ese término espíritu quiere decir cultura, mensaje, voz o palabra, o pertenecer así a la agencia del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Es decir, lo que te define, fíjense bien, lo que te define de quién eres no es la sabiduría, ni es la religión, sino el espíritu de quien tienes. Eso es lo que te define de quién eres. Los salvos no tienen el espíritu del mundo para seguir siendo del mundo. Los salvos tienen el espíritu de Cristo que proviene de Dios para ser de Dios. ¿Ven? Miren. Para que entendamos lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dádiva? Cristo Jesús. ¿Cómo la presentó Dios? Salvación, salvación. ¿Cuál es el beneficio? Que es por el espíritu de salvación, el espíritu de poder. Cristo os ha sido dado y hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sigo leyendo en el capítulo 2, verso 13, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Quiero que vean que cuando se hace mención de la persona del Espíritu Santo, es un hecho o hace relación al hecho de que Cristo ha sido resucitado. No están hablando de un Cristo en la tumba. Cuando se hace mención del Espíritu, ya es la propiedad o el atributo del Espíritu de Cristo, del Cristo resucitado, actuando en los creyentes. Amén. Entonces dice el texto, hablamos. ¿Quién me enseña? ¿Qué palabras? El Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Hay un paralelismo o una verdad paralela, hombre natural, hombre espiritual. Hay sabiduría de Dios, hay sabiduría humana. Y
hay espíritu del mundo, hay espíritu de Dios. Todo esto lo recogemos en estos dos capítulos. Nuestro hombre espiritual es el hombre que ya vive para Dios, percibe las cosas de Dios. No es mente, es espíritu. No es mente, es espíritu. La evaluación de que si usted es espiritual no radica en que si usted está entendiendo el mensaje. Oh, sí, le entendí. Yo puedo decir, no, yo expliqué bien, entonces el mérito es mío. Y usted puede decir, no, es que yo sí entiendo y el mérito es suyo. No, no es eso. La evaluación de que usted es espiritual es que usted tiene el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el hombre espiritual entiende, discierne, porque ya no vive bajo la denominación del mundo, insensible a las cosas de Dios, cegado o velado. El hombre espiritual juzga todas las cosas y él no puede ser juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dios piensa, Dios percibe, Dios concibe. La mente, su espíritu. ¿Quién podrá instruirle? ¿Acaso Dios tuvo que ir con los griegos a decirles, por favor, explíquenme estas cosas? Es que me hice bolas y ustedes son los sofistas. ¿Acaso Dios tiene que ir con un astronauta y dile, explícame cómo es el espacio? ¿Qué viste? ¿Cómo es la luna? Platícamela. No. ¿Acaso Dios tiene que ir con alguien que dice que fue al infierno o alguien que dice que salió a buscar a Dios al espacio y no lo halló en un viaje astral? No. ¿Acaso Dios tiene que leer el libro de algún autor que dice que niega las cosas, que no hay cielo, no hay infierno, no hay resurrección, no hay Dios, no hay diablo? No. ¿Quién conoció la mente del Señor? Esta pregunta tiene que ver con el verso 21 del capítulo 1. Tiene relación. Dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera. ¿Cuántos de nosotros desde nuestra juventud, cuando anduvimos en cosas de metafísica, cosas de cualquier color y sabor, y leímos esos libros y anduvimos en esas conferencias, creíamos o creímos que estábamos conociendo a Dios? Gran desilusión. Gran desilusión. Es la gran decepción del hombre. Porque el texto dice que Dios no permite que el hombre lo conozca a través de la sabiduría humana. Entonces, por eso en el capítulo 2, en el último versículo, Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie, porque Dios no permitía que lo conocieran mediante los griegos, ni mediante las tradiciones de los judíos. Lo que Dios dispuso, dice el texto, es la presentación de su obra salvífica eterna en la cruz de Cristo. Y está escrito. Y este libro hay que leerlo, la Biblia, este sí hay que leerlo, porque es para salvación. ¿Ven? ¿Para qué menciono todo lo que practicamos si tenemos bastante currículum en ello? ¿Para qué? ¿Para qué decimos los autores de esos libros?
La gran decepción es que ninguno conoció a Dios en ese proceso de estar con ese tipo de relaciones, porque Dios no lo permitió. Qué decepción, ¿verdad? Qué decepción. No lo podemos conocer a Dios mediante la respiración en el yoga, conectarnos con el más allá. No lo podemos conocer a Dios mediante ser veganos o un sistema de alimentación ultra no sé qué. No podemos conocer a Dios, no podemos, mejor diga que está haciéndolo por otros intereses, pero menos ponerle allí que para conocer a Dios, porque no está permitido, no está permitido. Para entender esa parte permisiva y no permisiva, un extranjero que viene en el mes de las elecciones y las votaciones en nuestro país, un extranjero, un vecino del norte, ¿le está permitido votar? No, bueno, entonces yo no estoy pensando que el voto de él va a estar en las urnas, porque no le está permitido. Bueno, yo no puedo pensar que el libro de fulano iluminado, gurú erudito, de tal, que si yo lo leo, me va a llevar a conocer a Dios, porque no está permitido. O las experiencias en el cerro, los gritones, o los exorcistas, o los de esto, o los que se encierran, o lo aquello, no está permitido. ¿Qué no entendemos de eso? Dios dispuso que los judíos y los griegos, o los no judíos, dispuso, vean ese término, dispuso. Ahí hay derechos. Tengo el derecho, porque hay disposición, de recibir, que es aceptar creyendo, la salvación en lo dispuesto, que es donde deposito mi confianza y mi fe, y es la cruz de Cristo. Denle un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Glory! Amén. Amén. Este es el mensaje y esta es la palabra, y yo sé que ya están creyendo, ya están creyendo, ya están creyendo. Y deje que el Señor, como dice Juan 6:44, ninguno de los que oyen el mensaje de la cruz de Cristo puede venir a mí, a menos que el Padre lo arrastre. Aleluya. Lo arrastre, lo arrastre. A ver, resístase a una arrastrada. No puede. No puede. Porque yo no lo puedo arrastrar. Es el Padre el que lo va a arrastrar. Y es hasta que está en Cristo Jesús. Así arrastró a Pablo. Es un sentido metafórico. Amén. Amén. Esa es la salvación del Señor. Vamos a ponernos de pie. Pasen los músicos, por favor. Aleluya. La salvación también es sanidad. Diga conmigo, yo recibo mi sanidad completa. Diga conmigo, yo recibo el milagro completo en mi cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, porque así es tanto perdón de pecados como restauración completa en nuestros órganos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios por siempre. El gozo viene de Él. Corran, corran, corran. Sale. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la cruz de Cristo. Amén. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Gracias a Dios por el mensaje de la cruz.
Y es lo que los predicadores deben estar predicando. Exactamente. Exactamente. Amén. Aleluya. Glory, glory. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Vamos a poner nuestra actitud en moción. Amén. Todo perfecto viene de Dios. Aleluya.